La Procuraduría General de la Nación, como entidad que preside la Comisión de Seguimiento a los Decretos de Víctimas Étnicas, es garante de los derechos de esta población, reconocida como sujeto de especial protección. Informe del ente de control. Encontramos situaciones que generan preocupación, primero desde el punto de vista del desconocimiento de los decretos leyes por varios integrantes de las comunidades étnicas. Esto ha generado que desde Procuraduría reforcemos en el trabajo de divulgación de estas herramientas normativas para la defensa de los derechos. Indígenas, gitanos orrum, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, todos encuentran en las entidades y los representantes de sus grupos una comisión aliada que visita sus territorios y defiende sus derechos. Nos encanta muchísimo que la Procuraduría en estos momentos esté haciendo todo de manera personalizada, que esté atendiéndonos a nosotros los líderes puntualmente y nos escuchen las necesidades de tú a tú de nuestra población. Bienvenidos, esta es la Procu TV. Somos información, contamos historias que transforman territorios, que previenen y alertan a tiempo. Comunicamos con oportunidad, constancia, novedad y disciplina. Un periodismo que avanza en profundidad, detallando los hechos de todos los sectores de la sociedad. Somos noticias que incluyen. Somos la Procu TV, el lugar de la gente. La Procuraduría General de la Nación es garante de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. En el caso de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, de los indígenas y de los gitanos orrum, el ente de control integra la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a los 3 decretos de víctimas étnicas, instancia que a partir del año 2011 emite informes anuales sobre los avances de su cumplimiento. Veamos de qué se trata. Es importante tener como antecedente que el legislador, ante la masiva y sistemática vulneración de derechos humanos como consecuencia del conflicto armado, en el año 2011 profiere la Ley 1448 para garantizar los derechos de las víctimas. A raíz de la protección reforzada que tienen los integrantes de los pueblos étnicos, surge entonces que esa legislación de víctimas general no comprendía los aspectos específicos y diferenciales étnicos del pueblo indígena, del pueblo gitano o rom y de los integrantes de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Entonces se profieren respectivamente para cada una de las comunidades étnicas un decreto ley en materia de víctimas. Los decretos leyes están reglamentados precisamente para que exista una comisión de seguimiento a esos decretos leyes que permita presentar a las víctimas étnicas los esfuerzos que hacen todas las entidades en el cumplimiento de la normatividad. Y además, por cada decreto ley, hay unos representantes étnicos nombrados en unas comisiones como comunidades étnicas. Entonces creería yo que es una apuesta sumamente importante que debemos seguirla fortaleciendo y de allí la necesidad que hoy tenemos
que el Ministerio Público, que hace parte de la Comisión de Seguimiento, la Defensoría, que ejerce la Secretaría Técnica, la Contraloría y la Procuraduría, que tiene la Presidencia, sigan apoyando a las comunidades étnicas para que sus derechos en el territorio sea verdaderamente un derecho. Este informe es muy importante en la medida en que analiza cómo cada una de las entidades públicas concernidas y competentes para lograr la superación de la vulneración de los derechos de las víctimas van avanzando en ese cometido. A partir de ese informe entonces surgen una serie de recomendaciones y de observaciones orientadas precisamente a que las autoridades competentes revisen y actúen en pro de superar los obstáculos institucionales que terminan por afectar a estas comunidades vulnerables. Uno de los logros muy importantes de la comisión, desde hace más o menos 3 años ya por lo menos hacemos un seguimiento territorial. O sea, no se hacen los informes desde las ciudades, desde Bogotá, sino dialogando directamente con las víctimas del conflicto armado en el territorio. Esto tiene una importancia primero desde el punto de vista de visibilizar lo que está sucediendo con las víctimas étnicas del conflicto en el país. El segundo punto de relevancia es que se permite generar un llamado a la institucionalidad para que actúen dentro del marco de su competencia, orientados a superar las situaciones críticas de la vulneración de derechos. Porque sí es importante también resaltar que al estar en presencia la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría en territorio con nosotros los comisionados, las entidades como gobernaciones, alcaldías, también se han tomado esto en serio y realmente están cumpliendo parte de su misionalidad con las comunidades en territorio. Es así como la Procuraduría ha presentado 12 informes étnicos que permiten visibilizar los mismos informes y además llevar al territorio y a las entidades esas acciones que misionalmente le corresponden a las 3 entidades. Y como misionalidad, la Procuraduría, que además de trabajar un tema preventivo, que es el que hacemos con la Comisión de Seguimiento a los Decretos Leyes, también manejamos el tema disciplinario y estos informes han permitido que nosotros presentemos informe con fines disciplinarios en el año 2022. Hemos avanzado porque las entidades a nivel estatal están buscando y haciéndoles ese seguimiento y cumpliendo esa normatividad. La Contraloría ejerce un control fiscal que no es otra cosa que a todas las autoridades que invierten recursos del presupuesto general de la Nación y de otras fuentes en el cumplimiento de estas acciones que enmarcan estos 3 decretos, nosotros debemos hacer un control de a dónde van esos recursos, cómo se ejecutan, en qué se están invirtiendo, qué dineros están saliendo hacia estas comunidades y además de eso, pues también tenemos la posibilidad de recibir denuncias, quejas y otras solicitudes ciudadanas a partir de lo que son todas las obligaciones que tienen las entidades del Estado en virtud de estos 3 decretos. A la fecha, la Comisión de Seguimiento ha entregado al Congreso de la República 12 informes de seguimiento al cumplimiento de los 3 decretos ley relacionados con las medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas con pertenencia étnica. Veamos la situación del pueblo rum o gitano. A través del informe en el marco del decreto 4634, que es el decreto del pueblo rum o gitano, lo que estamos solicitándole al gobierno nacional
es la inclusión en todos los planes, programas y proyectos que ellos tienen para las víctimas del conflicto armado, pero a través de un enfoque diferencial, a través del enfoque y cosmovisión del pueblo gitano. Y es a través de esta cosmovisión en donde este gobierno y los gobiernos entrantes van a poder gestionar recursos, acciones, planes, políticas públicas para nuestro pueblo en vía de que nuestro pueblo tenga una mejor calidad de vida. Entre los principales aspectos que generan preocupación para el pueblo rom o gitano está relacionado con el registro en la UARIF. Pretende este pueblo que realmente las cifras de desplazados que se manejan en esta unidad correspondan con la realidad y que además se observe de manera muy precisa lo relacionado con el autorreconocimiento. ¿Qué le pedimos al gobierno? Más reconocimiento, más actividades al pueblo gitano, porque somos minoría entre minorías. Somos víctimas del conflicto armado y somos desplazados, sí señor. El segundo punto que también genera preocupación frente al pueblo rom o gitano tiene que ver con los planes de reparación colectiva. Se requiere para ellos mayor eficacia, mayor eficiencia y que realmente estos planes se conviertan en una realidad. Queremos visibilizarnos, queremos que todas las entidades territoriales a nivel departamental, municipal y nacional podamos que nos incluyan en los planes, políticas y programas para que nuestra población tenga mejor calidad de vida. Para esta comisión es importante defender los derechos del pueblo gitano, teniendo en cuenta especialmente que ellos mismos en nuestras sesiones de la comisión han advertido una gran preocupación por encontrarse en riesgo de extinción, dado que la población del pueblo rom se ha disminuido considerablemente durante los últimos años. Nos han referenciado en los distintos escenarios que muchos integrantes de las Cumpeñi han tenido que abandonar estos grupos por causas asociadas a la violencia. Esto en detrimento, desde luego, de esa riqueza cultural, de esa riqueza étnica, y representa entonces un riesgo para supervivencia. Las autoridades públicas y representantes de las víctimas étnicas que conforman la mencionada comisión realizaron seguimiento a la situación de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Temas como la adecuación institucional, la atención humanitaria, la reparación colectiva y la restitución de sus derechos territoriales, entre otros, son de vital importancia. Este es el informe. Para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, lo que más llama la atención es que la institucionalidad trabaje de manera adecuada la ejecución de sus planes y proyectos bajo un enfoque étnico diferencial. También solicitamos recomendaciones que el personal que maneje el tema de víctima étnico afrocolombiano sea de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, porque esos son los que conocen nuestro uso y costumbre. Y espero de que este informe no quede en el tintero. Por favor, señores comisión y gobierno, que se apruebe más presupuesto para la aplicación del decreto ley 4635. Se necesita desmarcar el tema del presupuesto de la ley de víctimas versus los decretos leyes, porque pues estamos confundiendo lo que se va para el tema de ley de víctimas y lo que queda para decretos leyes. También se sugiere pues que haya un aumento gradual en la asignación de recursos para poder cumplir precisamente con todo lo que ordenan estos decretos leyes, y además de esto que haya una diferenciación en cuanto a la caracterización en los territorios de los pueblos RUN,
de las comunidades indígenas y de los pueblos negros, raizales y palenqueros. También es importante que se pueda armonizar el marco legal de modo que todos los procesos, pero especialmente aquellos relacionados con la restitución de tierras, puedan cumplir con su objetivo de cara a las necesidades ciudadanas, observando siempre ese enfoque diferencial, ese enfoque étnico. Estamos hablando de que los entes territoriales, tanto la alcaldía como gobernación, todas las personas que trabajan en estas dependencias deben de conocer las necesidades de las comunidades afro en el territorio, porque tenemos casos puntuales en los cuales los funcionarios no tienen la más mínima idea de qué están haciendo en esa institución referente a los temas que tienen que ver con los afrodescendientes. Las labores de esta comisión también comprenden lo relacionado con los derechos de los indígenas, víctimas del conflicto armado en Colombia. Veamos el informe de la Procuraduría General. El pueblo indígena en la comisión también ha encontrado ese apoyo a que los entes de control hagan requerimientos y hagan llamados y verifiquen de manera contundente ante las autoridades cómo están avanzando sus planes de acción. Una de las grandes conclusiones que tenemos para las entidades del orden nacional es que sigamos articulando las acciones entre estas entidades y los entes de control para que efectivamente se garanticen los derechos consagrados en los decretos leyes étnicos, para que logremos llegar a los territorios, para que se prioricen a estas comunidades en las acciones que emanan de los presupuestos, además de que se pueda marcar efectivamente la ejecución de los recursos en los territorios a través de las herramientas y los sistemas de información. Uno de los logros muy importantes de la comisión es que en años anteriores, en los informes que desarrollábamos, pues prácticamente no había mayores garantías, pues aún todavía faltan, pero desde hace más o menos 3 años ya por lo menos hacemos un seguimiento territorial. O sea, no se hace los informes desde las ciudades, desde Bogotá, sino dialogando directamente con las víctimas del conflicto armado en el territorio, con las alcaldías, con las gobernaciones, con los ministerios que son responsables de implementar esta política pública. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los planes de desarrollo municipales, con los planes de desarrollo departamentales? ¿Cómo están incorporando ellos allí las disposiciones pertinentes para garantizar que la atención a las víctimas indígenas sea una realidad? En el marco de este proceso, pues ha sido un logro histórico para el movimiento indígena, para las víctimas del conflicto armado, para el territorio, porque el territorio también en este decreto se reconoce como una víctima también del conflicto armado. Hay una afectación importante para las comunidades indígenas, especialmente en punto de desplazamiento forzado. Esto, desde luego, para ellos tiene una especial incidencia teniendo en cuenta su relación espiritual y ancestral con el territorio. Entonces, en ese sentido, pues para nosotros todavía hace mucha falta entender la realidad de los pueblos, la cosmovisión de los pueblos, pero sobre todo hace mucha falta, digamos, de voluntad política del Estado colombiano para realmente reparar a las víctimas del conflicto armado de este país, específicamente a los pueblos originarios. Ya regresamos con más información aquí en la ProcuTV.
La Procuraduría General de la Nación ha hecho énfasis en el trabajo en las regiones. Así, ha visitado diferentes etnias en todo el país. Veamos su recorrido por el municipio de Collaima, en el departamento del Tolima. Ser indígena, yo pienso que es un orgullo para mucha población que tenemos los espacios para compartir con la madre tierra. Aquellos que interpretamos los mensajes de ella, aquella madre que nos da todo. Es una forma de vida, una forma de pensar, una forma de obrar diferente. Para mí es muy importante visibilizar las necesidades de los territorios, la necesidad de la población, sus preocupaciones, pero también de pronto ver sus fortalezas, porque se dan juntas cosas. Para la comisión es importante estar aquí en Collaima, escuchando de primera mano las necesidades de la comunidad indígena víctimas del conflicto armado. Para saber cuáles son las situaciones que los preocupan, en qué están presentando falencias las actuaciones de las instituciones públicas, de modo que podamos exigirles de manera idónea un adecuado cumplimiento. Que hayan leyes y comisiones que defiendan nuestros derechos es muy importante. Porque a veces desconocemos, porque a nosotros nos llega la información, pero si la Procuraduría viene con sus comisiones y nos dicen, nos dan a conocer lo que está pasando, pero también lo que existe y que no hemos aprovechado, es importante porque nos vamos a enterar y esto lo podemos replicar en nuestras comunidades. Hay mucha población aún lejos de los medios de comunicación. Inclusive yo vivo aquí en el centro, pero si usted ve, yo no tengo radio, no leo periódicos, vivo en otro mundo. Estar aquí donde Fernando, escucharlo en sus preocupaciones, en su conocimiento, en toda esa historia que él tiene, no solo por sí mismo, sino por todos sus ancestros, es fundamental para conocer la historia, para conocer la afectación de los derechos y para saber cómo trabajar y procurar que las autoridades le cumplan a la comunidad indígena. Yo quiero que el gobierno tenga en cuenta una verdadera reparación a sus víctimas, que tenga en cuenta que nosotros los indígenas somos agentes ambientales, culturales. Qué bueno sería que pudiéramos realizar proyectos al interior de nuestro territorio con la conservación del medio ambiente, pero también la protección de las aguas. Que pudiéramos, en cierta forma, poder vivir mediante proyectos productivos, que podamos tener acceso a créditos, que podamos tener las garantías de educar a nuestros hijos, porque aquí el que quiere estudiar tiene que irse hacia la capital, porque aquí no hay dónde estudiar. Trabajar de manera conjunta con los demás integrantes de la comisión para lograr hacer incidencia en las entidades de cara al cumplimiento efectivo de los decretos ley.
Quiero darle las gracias a la Procuraduría, a la doctora Valentina y a sus acompañantes por haber venido hasta acá y darme a conocer de unas leyes que yo no sabía que existían, pero sobre todo que me permite entender que el gobierno está cerca del pueblo. Es que a veces es tan difícil creer de que alguien desde tan lejos venga hasta acá para preguntarme qué pienso, qué siento, qué necesito. Porque, pues, muchas gracias a la Procuraduría y a sus delegados. La Procuraduría General de la Nación no solo cuenta con personal altamente calificado en cada una de sus áreas, también hacen parte de ella trabajadores con características valiosas muy importantes. Este es el caso de Sandra Milena Boorques, quien combina la natación con sus funciones en el ente de control. Veamos la gente de la Procu. Bueno, sí, antes de llegar a la Procuraduría me encontraba vinculada con la rama judicial. Llevaba alrededor de más de 10 años en provisionalidad en la jurisdicción administrativa y llegué a la Procuraduría porque me presenté al concurso que hubo en el año 2015 y bueno, gracias a Dios pues pasamos el concurso, el proceso y me vinculé, mi posesión fue el 4 de agosto del 2017. Ingresé a la división, en ese entonces, la división de registro y control. Desde entonces estoy vinculada con ellos, ahora la división de relacionamiento con el ciudadano. Toda la documentación que llega a la Procuraduría pasa por la división de relacionamiento con el ciudadano y se clasifica y se redirecciona a los funcionarios competentes. Es esa primera cara que tenemos con el usuario, brindarle al ciudadano una buena dirección, ¿sí?, de su petición y de su documento. Yo soy feliz en la división, realmente tenemos un equipo de trabajo extraordinario, compañeros muy especiales, todos nos apoyamos, es un ambiente laboral muy agradable, la verdad. Aquí en la Procuraduría, algo que pues me ha gustado mucho también es ese incentivo que hemos tenido por parte de Bienestar, que es darle la oportunidad a los funcionarios de que podamos tener una práctica deportiva. Entonces sé que hay fútbol, hay básquetbol, voleibol, ciclismo también y bueno, hay varias prácticas, entre esas entonces pues me llamó la atención la natación. Y hemos venido practicando, ya llevo creo que aproximadamente más de 3 años, 4 años haciendo natación. Pues con el programa de deportes de la entidad y pues con el permiso institucional que tenemos. Hace 2 años que participé en Olimpiadas, estuve también por la disciplina de natación, entonces hace 2 años me traje medalla de bronce y este año volví a inscribirme por la práctica de natación, ya nos vinimos con plata. Pero adicional a eso, pues tuve la oportunidad de poderme inscribir también en la modalidad de ciclismo. Es muy agradable tener esa posibilidad que nos brinda la entidad, es lo mejor que nos han podido dar. Hasta aquí este capítulo de la Procu TV. Si usted quiere mantenerse bien informado de lo que sucede al interior de la Procuraduría General de la Nación, no deje de seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram y YouTube. Esta es la Procu TV.